Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es En Realidad de Ustedes y donde hablamos de fútbol colombiano con la dolorosísima derrota de la Selección Colombia femenina más temprano en definición desde el punto penal, la gran final de la Copa América ante Brasil, en un partido en el que se hicieron muchas cosas bien, pero los detalles, los errores terminan condenando al equipo colombiano y es la historia que se repite lastimosamente de nuestros equipos en instancias definitivas. Y hace un ratito nada más en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, el empate sin goles entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, que es, me parece a mí, como si fuera una victoria para Nacional y una derrota para el Deportes Tolima, porque Nacional desde el primer tiempo, ya vamos a hablar de las expulsiones, si eran justas o no, pero Nacional desde el primer tiempo con 9 hombres y no pudo Deportes Tolima, que lo intentó de varias maneras, pero que sigue siendo un equipo con muchas dificultades para anotar y que está cerrando una semana pues de cosecha bastante pobre, porque en la Copa fue el único equipo de la A, el único equipo de primera división que perdió con uno de la B, perdió en casa en el estadio Manuel Murillo Toro 1-2 ante Real Cundinamarca, y hoy teniendo ese papayazo de enfrentar a uno de los mejores equipos nominalmente hablando del campeonato como Atlético Nacional, pues lo deja escapar y termina sumando apenas un punto. 1 de 6 en 2 partidos en condición de local, y por cómo se dieron las cosas en este segundo partido, me parece que 2 juegos de obligación para el Deportes Tolima que no logró corresponder a esa expectativa. Vamos a empezar hablando de ese juego inicialmente, después vamos a hablar de la Selección Colombia femenina, primero lo más reciente. Deportes Tolima hoy con Christopher Fiermarín en portería, Cristian Arrieta, que jugó el primer tiempo y que después empezó a cerrarse un poco más, a buscar carril central en el desarrollo de esa primera mitad. Después se produce el ingreso de Jormar Hurtado. Pareja de centrales, Marlon Torres y Anderson Angulo, Samuel Velázquez como lateral por izquierda. Ellos tres jugaron los 90 minutos. De entrada sorprendía un poquito el planteamiento del Tolima, ¿no? Y era un planteamiento agresivo, porque hoy jugó sin un volante neto de marca. En primera línea, Juan Pablo Nieto, que es un jugador de características más ofensivas, que hace rato en Deportes Tolima viene partiendo de primera línea, pero que de todos los volantes que tiene en esa zona el equipo Pijao, es el menos defensivo de todos. Y Tatay Torres, que es más un conector, un jugador que tiene capacidad de ser el enlace entre los extremos, de conectar con el delantero centro. De entrada, de arranque, incluso estando 11 contra 11, a mí me parecía agresivo el planteamiento del Deportes Tolima. El tema es que no lo pudimos evaluar porque no estuvo realmente muy retado sin la pelota, porque la primera expulsión de Atlético Nacional llega relativamente temprano. Partiendo desde la derecha, Mauricio González, carril central para Gerson González, aunque se tira instintivamente a los costados también y dio una mano cuando Tolima no tenía la pelota, dándole respaldo al lateral por ese carril. Kevin Pérez y en punta Gonzalo Lencina. Atlético Nacional con David Ospina, que para mí termina siendo importante, más allá de que le costó al Tolima traducir toda esa tenencia en posibilidades claras de gol. Hay un par en las que creo que responde de buena manera David Ospina, y sobre todo aprovechando los malos centros, los centros cantadísimos del Deportes Tolima, saliendo a cortar con mucha facilidad y facilitándole las cosas a David Ospina, que supo aprovechar ese escenario. Andrés Román a la derecha, Arias y Haidar los defensores centrales. Hoy Haidar como defensor central, lo habíamos visto el partido anterior de Atlético Nacional como lateral por izquierda. Camilo Cándido, que se va expulsado. Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Marino Inestrosa a la derecha. Mateus Uribe, en realidad era un 3 de Atlético Nacional con Jorman Campuzano y Juan Manuel Zapata y Mateus Uribe como interiores. Edwin Cardona partiendo desde banda, le tocó pues hacer mucho sacrificio en ese primer tiempo. Ya después el partido evidentemente no estaba para Edwin Cardona, y creo que ahí hay una lectura correcta de parte del profesor Javier Gandolfi. Y en punta, Alfredo Morelos. Bueno, expulsión temprana, Mateus Uribe se va expulsado al minuto 10. Yo creo que no hay discusión, la imagen es bastante clara por la zona de contacto y por la intensidad. Es más, Mateus ni reclama. Vienen otros jugadores de Atlético Nacional que estaban más lejos de la escena. Viene David Ospina asumiendo pues esa responsabilidad y esa vocería como el capitán de Atlético Nacional, pero Mateus Uribe casi que ni reclama. Él sabe que por la posición del árbitro tuvo plena visión de cómo había sucedido. Mateus va con los taches arriba y la altura donde termina impactando por encima del tobillo pues es de consideración. Me parece que está bien expulsado Mateus Uribe, y a partir de ahí pues iba a cambiar el partido. Incluso en ese arranque pues creo que había estado todo muy parejo, un remate de Atlético Nacional desde afuera, un remate de Kevin Pérez, pero incluso en esos primeros 10 minutos pues tampoco habíamos visto una versión muy ofensiva de Atlético Nacional, y a partir de ahí pues se condiciona el juego, y mucho más cuando llega la segunda expulsión, la de Camilo Cándido. Para mí también está bien expulsado.
Ya ahí Tolima estaba pues tratando de ser un poco más ofensivo, de instalar los defensores centrales por delante de línea de medio campo. Ya les muestro la posición promedio que utilizaron los jugadores del Deportes Tolima en el partido de hoy. Miren a los centrales, muy cercanos a línea de medio campo. Caso contrario a lo que pasa en Atlético Nacional, evidentemente por las expulsiones. Y después al minuto 30 y pico, por acá está, minuto 33, se da la expulsión de Camilo Cándido. Absolutamente clara, sin ninguna intención de disputar la pelota, va con la única intención de golpear al rival, que es Gonzalo Lencina, en el rostro, y creo que acá también acierta el árbitro del partido. Para mí aciertan los dos, para mí los dos corren riesgos innecesarios. Puedo entender un poquito más la de Mateus Uribe, porque él se manda intentando llegar a la pelota. La de Camilo Cándido es, a propósito de su apellido, una candidez absoluta, una inocentada. Es increíble que un jugador profesional cometa estos errores y comprometa de esa manera el trabajo de sus compañeros. Tolima tuvo dos claras en el primer tiempo, o bueno, una clara, otra aproximación. La aproximación, la de Kevin Pérez cuando todavía estaban 11 contra 11, otra muy clara, un centro perfecto que mete Kevin Pérez para que aparezca. De las pocas veces que un jugador llegó con ventaja de cara a portería en juego aéreo, porque casi siempre esas pelotas eran interceptadas por los defensores centrales de Atlético Nacional o por David Ospina, que salía a cortar muy bien. En esta no pasó ninguna de las dos y llegó con absoluta ventaja de frente a portería, sin vigilancia, sin incomodidad de ningún jugador de Atlético Nacional, y se la comió, se la devoró todita Gerson González, que tuvo ahí un chance claro a favor del Deportes Tolima. Después de la segunda expulsión viene el primer cambio en Nacional. Entra Andrés Salazar para recomponer el 4 del fondo y pierde a Edwin Cardona, y para el segundo tiempo saca a Alfredo Morelos y mete a Andrés Sarmiento. Esto significa que como Nacional ya tenía dos jugadores menos de campo, termina defendiendo el partido con un 4-4 muy hundido, sin referencia en ataque, y apostando a la velocidad de Andrés Sarmiento, de Mariano Inestrosa, que creo que hace un partido muy inteligente, de Marlos Moreno, que ingresó para el cierre. Entonces, venga, aguantémonos, logremos reducir al máximo los espacios que hay entre línea y línea, le dificultamos de esa manera la tarea al Tolima, y creo que le funciona el plan a Atlético Nacional, y en una pelota larga capaz lo ganamos, porque sabía de la capacidad individual y apostó a eso el conjunto verdolaga, que si se encontraba el triunfo iba a ser muy difícil, pero si se lo encontraba, maravilloso. Pero lo importante, el reto grande era no perder el partido, y lo termina sacando adelante de esa manera Atlético Nacional. Para el segundo tiempo, Jorman Hurtado por Cristian Arrieta. Y yo les decía, siento que Jorman un poco más pegado a la banda. Este es el de Jorman Hurtado, el mapa de calor. Este es el de Cristian Arrieta. Y eso lo estaba pidiendo el partido. Necesitaba Tolima intentar ensanchar un poco más ese 4, a veces 5, porque se incorporaba alguno de los hombres de línea de medios de Atlético Nacional, y Tolima necesitaba ensanchar, estirar eso. Creo que ahí es buena la intención de Lucas González. Al final esto no se haya traducido en una posibilidad más clara de gol o en la anotación para el Deportes Tolima. El ingreso de Kader Quiñones por Gerson González. Me parece que Gerson, si bien estaba intentando dar una mano en defensa cuando Nacional tenía piezas para competir, después de eso y cuando tuvo que resolver, estaba tomando malas decisiones. Yo le encuentro sentido a estos dos cambios, porque uno dice, bueno, ante un escenario así tiene que meterle mano el entrenador. Encuentro sentido a estos dos cambios. El hecho de que ya ellos en terreno de juego no hayan podido aprovechar esa ventaja, pues sí creo que tenemos que empezar a repartir responsabilidades de manera distinta. Faltando media hora, el ingreso de Jainer Fuentes por Kevin Pérez y el ingreso de Junior Hernández por Mauricio González. Tira Junior Hernández a la banda izquierda, intercambia los carriles de los extremos y mete a Jainer por Kevin, y aquí sí yo creo que Tolima comete un error, y en este cambio sí no estoy tan de acuerdo con la interpretación del juego del profe Lucas González, que no lo he escuchado en conferencia de prensa, porque Tolima no estaba marcando diferencia en el juego aéreo, más allá de esa que había tenido con Gerson González, que ya no estaba en terreno de juego y que le había generado Kevin Pérez, a quien estaba sacando. Después de eso, mete una doble referencia en ataque y es meterle un carro más al trancón. Nacional está muy hundido, muy metido. Tolima, por supuesto, intenta atacar con mucha gente y termina el área del cuadro verdolaga absolutamente superpoblada, no había espacio para más, y creo que esta modificación sobre todo ayuda a que colapse el ataque del Deportes Tolima, que en los últimos 30 minutos me parece que no tuvo posibilidades tan claras. Tatay Torres, el que más intentó, creo que a veces abusando del remate desde afuera, porque está bien, pero en la siguiente tienes que cambiarla. En la siguiente busca jugar por dentro o ensancha, pero hay una seguidilla en la que toda la que agarraba Tatay, remate a portería, aún así logra generar probablemente de las más claras del segundo tiempo.
Se acomoda bien, remata y exige a David Ospina, de aquellas que mencionábamos en las que apareció David Ospina. Nacional para el cierre, mete a Rivero por Zapata, refresca el doble 5, mete a Joan Castro por Román, porque por esa banda estaba intentando retar Tolima Atlético Nacional en el remate del partido, y mete a Marlos Moreno por Marino Inestrosa, que aguantó, consiguió un par de faltas. A mí lo de Marlos, y ya lo he dicho en otros videos, me parece que es una apuesta bien interesante para Atlético Nacional. El segundo tiempo, ustedes lo ven acá, absoluto dominio desde la posesión y absoluto dominio territorial del Deportes Tolima, pero al final lo sufre mucho menos de lo que pudo haberlo sufrido Atlético Nacional, porque Tolima se vuelve un equipo predecible, genera pocas realmente, y las pocas que genera las define mal, las resuelve mal, y eso facilita evidentemente el trabajo del equipo contrario. Con este resultado entonces, vamos a ver cómo quedan estos dos en tabla de posiciones. Nacional tiene 8 puntos, tiene uno más que Tolima en estas 5 jornadas, 3 sin victorias, ganó los 2 primeros partidos y después tiene derrota y 2 empates, y Tolima lo tiene pues más o menos al revés, perdió los 2 primeros partidos y después no ha caído, pero por cómo se dio por las expulsiones tempranas de Atlético Nacional, es un partido que tenía que ganar, me parece a mí, el equipo de Ibagué, y en el que queda pues de alguna manera reflejada su poca capacidad ofensiva, que es algo que tendrá que solucionar. Terminó jugando con 3 delanteros centros el Tolima, con Jainer Fuentes, con Bruno Larregui, con Gonzalo Lencina, y ni así pudo romper el esquema defensivo Nacional, y terminó más o menos pues llegando al cortocircuito por toda esa gente que había en ataque. Más temprano tuvimos la final de la Copa América Femenina, con la derrota en Colombia desde los penales. Un partido en el que Colombia compitió mucho mejor, me parece a mí, de lo que había hecho en la Copa. Por supuesto que esto no es consuelo y esto no sirve de nada, y ya la gente dirá, pero es que ustedes celebran esas cosas. No lo estoy celebrando, pero creo que hay que decirlo. A mí me parece que esta selección no había sido tan contundente en el desarrollo de la fase de grupos, incluso en el partido que había enfrentado ante Brasil, con el condicionante de que Brasil jugó ese partido ya estando clasificada a la siguiente ronda, a las semifinales. A mí no me gustó el partido contra la selección de Argentina, pero hoy creo que Colombia fue un equipo valiente, fue un equipo mucho más fluido que en los otros encuentros, y quizá por eso duele más la posibilidad de no quedarse con el título. El primer tiempo de Colombia realmente muy bueno, lo empieza ganando con la anotación de Linda Caicedo en una jugada que arranca por la izquierda con el lomo, la capacidad física de Mayra Ramírez, parecía que se ensuciaba, no logra resolver, no logra evacuar Brasil, y consigue la selección Colombia la anotación al minuto 25, que reflejaba el dominio que hasta ese momento estaba mostrando el equipo de Marsiglia. Después, lastimosamente viene la acción del empate en una tontería absoluta de Joelín Carabalí, que sin estar disputando la pelota se levanta y con el hombro cae en el juego, compra la pelea, muerde el anzuelo y le da un golpe en el rostro a su rival, generando un penal que le permite la anotación del empate a Brasil. Después de un primer tiempo buenísimo que había hecho Colombia, un penal absolutamente innecesario para volver a meter a Brasil en el partido. Otra vez vuelve y se monta Colombia en el marcador al minuto 69, con el error, el regalito, la equivocación, el autogol de Tarciane al minuto 69. Luego el tanto de Amanda Gutiérrez, que es un golazo, recibe cambio de orientación, la baja muy bien, la pone al segundo palo al minuto 80. Y esta duele mucho, porque es que al minuto 88, faltando 2 minutos para el fin del tiempo regular, Colombia vuelve a montarse en el marcador. Con la anotación de Mayra Ramírez, que es un golazo, Brasil estaba corriendo riesgos, tratando de pelear el partido más adelante, ya había puesto sus defensoras centrales muy altas y la arman muy bien. Mayra Ramírez con el taco, conecta con Linda, que hace una gran jugada individual, carril central, fijando a la defensora central de Brasil y descargando al costado para la definición de Mayra. Y ahí decíamos, bueno, ahora sí tiene que ser, o sea, minuto 88, estás ganando 3-2, incluso las cosas que nos pasan a nosotros pues no pueden pasarnos ahora, es que sería increíble, y fue increíble. Al minuto 90 más 6, prácticamente en la última jugada del partido, quedaban 20 segundos de reposición, una pelota de juego directo, Colombia rechaza ahí a borde de área grande, la deja vivita, y Marta, que es una auténtica leyenda del fútbol femenino, convierte el 3-3 y pone a Brasil arriba en el marcador. Marta otra vez con un golazo al minuto 105, Colombia logra empatar, poner esto 4-4 en el minuto 115 con el golazo de Lacey Santos de tiro libre. Y yo por eso, por supuesto, que nos duele a todos y algo hay que hacer. Y este es un tema diagnosticado respecto a que la falla puede estar en la cabeza en los momentos como
nos encontramos y la manera como asumimos estas escenas de tanta dificultad, de tanta tensión, de tanta presión, creo que hoy Colombia en los 90 minutos y en el tiempo adicional, en los 30 adicionales, a pesar de las equivocaciones, Colombia compitió con mucha gallardía, con mucha valentía, y eso hay que reconocérselas a los jugadores. De todas maneras, después viene la definición desde el punto penal, que es un escenario adverso casi siempre para nosotros. Colombia venía de dar una gran demostración ante la selección argentina, pero aquí no bastó. A pesar de que Katherine Tapia hizo su tarea y atajó penal, Colombia termina fallando 3 cobros. Manuela Pavi, Lacey Santos y Joelyn Carabalí, que había cometido un penal tonto al cierre del primer tiempo y que falla el último cobro para la selección Colombia, que va a los Olímpicos, que era uno de los objetivos, pero no el único, porque más allá de ese objetivo, nosotros tenemos que acostumbrarnos a ganar, que es algo que nos cuesta muchísimo, en todas las categorías, en todas las ramas. Y otra vez, pues hoy tenemos una muestra más de eso, lamentablemente, en el fútbol femenino. Quiero leerlos a los que tuvieron la oportunidad de ver el partido de la Selección Colombia, a los hinchas del Deportes Tolima, a los hinchas de Atlético Nacional. Me pongo en esa tarea. Chao, gracias, abrazo grande para todos.